¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos una vez más venimos a ti, pidiéndote sabiduría de lo alto. En esta oportunidad queremos sentir tu presencia en nuestras vidas. No necesariamente una emoción descontrolada, pero queremos sentir esa paz que tu Espíritu trae al alma cuando tu presencia esté en un lugar. Oh Padre, que podamos sentir esa paz en este lugar. Quita de nuestra mente las cosas que nos perturban, preocupan, que nos pueden estar distrayendo. Y que en esta oportunidad tu palabra cobre vida, sea real, que nos des esperanza, que podamos saber que tú tienes bendiciones para tu iglesia, que en esta oportunidad tú tienes bendiciones para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La presentación de esta oportunidad se titula Las 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Y si tú nos has estado siguiendo durante estas presentaciones desde tu hogar, por estas transmisiones que se están lanzando, y en tu hogar estás viendo estas presentaciones, también los que estamos aquí. No sé si ustedes al ir siguiendo estas presentaciones han visto cómo se va desarrollando el libro de Apocalipsis, pero cuando yo estaba estudiando esta serie, investigando, organizando las presentaciones, repasando el libro de Apocalipsis de arriba para abajo, de abajo para arriba, encontré algo interesante y descubrí que allí había 7 bienaventuranzas que Dios tiene para su pueblo. Y descubrimos en esta serie que el número 7 es un número muy significativo en el libro de Apocalipsis. Yo ya he dicho que es el número de Dios. Y qué interesante que exactamente haya ahí 7 bienaventuranzas para el pueblo de Dios. Ahora las bienaventuranzas, amados, bendiciones, promesas le podríamos llamar, no es nada nuevo en el libro de Apocalipsis, porque ya el Señor Jesús había dado bienaventuranzas estando allí al lado del mar de Galilea, en esa colina. Y es muy conocido el Sermón del Monte, que le han llamado tradicionalmente en los círculos cristianos, pero allí el Señor Jesús dio 9 bienaventuranzas. Pero aquí en el Apocalipsis se mantiene con el mismo ritmo o con la misma simetría que se presenta, mostrando el número 7 como es un número significativo, y allí hay 7 bienaventuranzas para el pueblo de Dios. Ahora vamos a hacer una cosa, mis amados. Vamos a repasar las 9 bienaventuranzas del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 5, versos 13 al 18. Ahí es donde encontramos esas 9 bienaventuranzas. Y aunque el Señor se las dirigió a la gente que se encontraba allí con Él, en esa colina, en ese lugar al lado del mar de Galilea, esas bienaventuranzas también son para ti y son para mí. Y ahí había personas de todo tipo de caminos de la vida. Estaba el religioso, estaba el no religioso, estaba el pobre, estaba el rico, se encontraba allí también el joven, se encontraba el adulto, personas de todos los caminos de la vida. Y el Señor entonces les profirió esas 9 bienaventuranzas, que de paso también, repito, son para ti y para mí. Y comenzó diciéndoles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué puede ser bienaventurado una persona pobre de espíritu? Debemos ser ricos de espíritu, ¿no les parece? Pero sabes, el Señor Jesús es muy sabio para equivocarse. Había mucha gente allí que los líderes religiosos los hacían sentir mal. Los fariseos, los saduceos, los escribas
Había mucha gente común del pueblo que se sentían rechazados, que se sentían marginados por los líderes religiosos. Algunos de ellos aún creían que Dios no les amaba, que Dios se había olvidado de ellos. Y esa gente que se sentía así rechazada, a eso les está diciendo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si tú te has sentido rechazado, si alguna vez alguien te ha dicho que no te ama o que Dios no te ama, que Dios se ha olvidado de ti. Mi amado, Dios te ama con un amor infinito y el reino de los cielos es para ti también. Bienaventurados, les dijo, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y había mucha gente ahí sufriendo, que estaba escuchando a Jesús, padres que habían derramado lágrimas porque sus hijos eran rebeldes contra ellos. A lo mejor estaba la esposa allí que la había abandonado el esposo, a lo mejor un esposo que no se sentía amada por la esposa y había llorado, había derramado lágrimas en su vida. Pero el Señor dijo: esos van a recibir consolación. Yo no sé si tú has llorado en tu vida, has derramado lágrimas, a lo mejor ahora estás sufriendo. Esta bienaventuranza es para ti, el Señor te va a dar consolación. Y luego dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Dios busca ese tipo de gente, gente mansa, gente humilde, que refleje el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, hay que entender esto también. En el mundo en el que vivimos hay gente ventajosa y confunde al cristiano manso por menso, y hay que diferenciar en eso. Notas, como cristianos no debemos de dejar que la gente tome ventaja con nosotros, pero con todo debemos de reflejar la mansedumbre del Señor Jesús. Luego la cuarta bienaventuranza dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y había mucha gente ahí escuchando que los soldados romanos los maltrataban, los marginaban. Y hay mucha gente que se siente así en la vida. Pues el Señor dice que si tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a ser saciado. El Señor te va a saciar a ti. Enseguida dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh, amados, nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Aprender a ser como el Señor Jesús. No tratar de cortarle el cuello a la gente por cualquier cosa. Aplicar la ley de Pancho Villa, decir: afusílenlo mientras se investiga. No, ser misericordiosos con la gente, creer que Dios todavía no ha terminado con ellos. Cometen errores, pero Dios todavía está trabajando en sus vidas, así como Dios no ha terminado conmigo también. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oh, mis amados, ¿cuánto se necesita ahora? Gente que sea limpia de corazón, de la mente. Y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, una sociedad corrupta, donde todo lo que los medios de comunicación hacen es bombardear la mente del ser humano, al punto que nuestra mente se llega a cauterizar a las cosas buenas y acepta solamente la basura que el mundo está poniendo. Y el diablo está usando los medios de comunicación para bombardear la mente del ser humano. Pero Dios está buscando cristianos hoy por hoy que sean limpios de corazón, porque dice: ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese tipo de cristiano que en vez de revolver el avispero en la iglesia, busca la paz. Cuando se suscita una situación en el matrimonio, en el hogar o en la iglesia, hay quienes están listos para echarle gasolina al fuego, en vez de tratar de ser pacificadores, tratar de mostrar el carácter de Cristo y tratar de controlar la situación en el ambiente en el que nos encontremos. Ese tipo de cristiano está buscando Dios y serán llamados, dice, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si tú has sido perseguido por el nombre de Cristo, y no necesariamente que te metan en una cárcel, que te azoten. No, estoy hablando de a veces la misma familia lo persigue a uno. De paso te digo, tú que me estás viendo desde tu hogar,
Yo fui el primer cristiano en mi hogar que comencé a estudiar la Biblia y yo tenía 16 años de edad. Y enseguida decidí entregar mi vida a Cristo y yo soy el menor de la familia. Y amados, no me fue fácil, mi familia me comenzó a hacer la vida imposible. Pero te digo una cosa, ahora ellos me agradecen porque yo no cedí a la presión de ellos. Ahora me dicen, ¿dónde estaríamos nosotros si tú hubieses cedido a la presión que te pusimos? Oh, mi amado, a lo mejor a ti alguien te está persiguiendo en el trabajo. La gente es cruel. Se dan cuenta que eres cristiano y te comienzan a hacer la vida imposible nada más para probarte, a ver qué tanto resistes. Y si pierdes el control, mira el hermanito, mira cómo dice que es hermanito y mira cómo está reaccionando. La gente es cruel en el mundo hoy. Y si te están persiguiendo a ti por causa de la justicia, por causa de Cristo, la promesa es que tuyo es el reino de los cielos, de ti es el reino de los cielos. Y luego dijo el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermosas bienaventuranzas, ¿no te parece? 2000 años hace que el Señor dijo eso y todavía tienen validez, todavía tienen poder en las vidas de los seres humanos que viven como Dios manda aquí en estas bienaventuranzas. Pero sabes, hay 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis para el pueblo de Dios. Y son bienaventuranzas especiales que Dios tiene para el pueblo de Dios. Y la mayoría de ellos se aplica para el pueblo de Dios que está viviendo al fin del tiempo. El número 7, dijimos, es un número simbólico, un número que se maneja en todo el Apocalipsis. Por ejemplo, se habla de 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas, 7 diademas, 7 plagas, 7 copas, 7 montes, 7 reyes. Encuentras tú 17 simbolismos que se identifican con el número 7 en el Apocalipsis, y algunos de ellos se repiten, se identifican, se mencionan más de una vez en el Apocalipsis. En todo el Apocalipsis el número 7 representa perfección o totalidad, porque un Dios que es perfecto manejó esa terminología en el Apocalipsis y nos muestra que el número 7, que es un número perfecto, viene de ese Dios perfecto. Primera bienaventuranza para el pueblo de Dios, dice así en el capítulo 1, verso 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nota, esta promesa es para los que vivimos al tiempo del fin, cuando el tiempo está cerca, cuando ya está por aparecer en gloria el Señor Jesús. Y aquí en esta bienaventuranza se mencionan 3 cosas. Número 1, bienaventurado el que lee. Tú lees la Biblia, Dios tiene una bienaventuranza, una bendición para ti. Tristemente, mis amados, mucha gente hoy por hoy está perdiendo bendiciones de Dios, porque tienen tiempo para todo en la vida, menos para estudiar la palabra de Dios sistemáticamente. Sabes que si tú te propones leer toda la Biblia en un año, lo puedes lograr. Si solo dedicas 15, 20 minutitos cada día, pero lo haces sistemáticamente sin interrumpirlo, tú fácil te lees toda la Biblia. Un año me propuse leerme la Biblia 2 veces en el año. Y en ese entonces también yo estaba leyendo otro tipo de libros. Me leí como 15 libros que hablaban de la Biblia, de familia, y con todo me propuse y me leí la Biblia 2 veces en el año. Se puede hacer. Y es increíble el conocimiento que adquieres, y pareciera como que la Biblia, mis amados, y no pareciera, así lo es una fuente inagotable. Entre más hondo vas al pozo, más
está sacando, no se agota. No es como otro libro que lo leíste una vez y ya lo vuelves a leer y no tiene sentido, te aburre. La palabra de Dios es algo especial porque fue inspirada por el Espíritu de Dios, y cada vez que la lees hay bendiciones para ti. Ahora no sabes leer, Dios tiene una bendición también para ti, porque dice: bienaventurados los que oyen. Pero ¿sabes cuál es la bendición más grande que viene a la vida de los seres humanos? Bienaventurados, dice, los que guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Quiere decir que hay bendición en leer, en escuchar, pero la bendición más grande viene a tu vida cuando comienzas a obedecer lo que ya está escrito, cuando comienzas a vivir como Dios manda. Porque hoy por hoy hay mucha gente que está leyendo la Biblia, que está escuchando lo que la Biblia dice, pero no necesariamente está obedeciendo lo que la Biblia dice. Y la bendición más grande viene cuando tú con tu familia comienzan a obedecer lo que ahí Dios dice en su palabra. Segunda bienaventuranza, versículo 13: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y tú te preguntarás: pero ¿qué bienaventuranza puede haber en morir? Ahora que hay algo interesante: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Qué punto de partida tiene ese de aquí en adelante? ¿De qué fecha está hablando el Señor? ¿De qué periodo de tiempo está hablando el Señor? Que de ahí en lo adelante todos los que mueren en el Señor son bienaventurados. En una presentación pasada yo hice alusión a eso, mencioné brevemente acerca de ese periodo de tiempo, y yo les hablé que ahí estaba hablando de esa profecía de 2300 años que se menciona en el libro de Daniel, y comenzaba en el año 457 de nuestra era, y esa profecía se extendía hasta el año 1844 de nuestra era. Y ya vamos a dar un repasito. En esta oportunidad elegí hablarles un poco del libro de Daniel, que no hemos tocado aquí en esta serie porque nos hemos concentrado solo en el libro de Apocalipsis, pero hice referencia a esto en una ocasión y dije que los libros de Daniel y de Apocalipsis son libros proféticos gemelos. Las profecías de Daniel complementan las profecías del libro de Apocalipsis, y las profecías del libro de Apocalipsis complementan las profecías del libro de Daniel. Y ya vamos a regresar a estudiar, a analizar este diagrama, pero esta profecía, que está dividida en dos partes, nos lleva hasta el año 1844 de nuestra era, que es lo que la Biblia marca cuando entramos al tiempo del fin. Ahora dice el Señor que de ahí en lo adelante todos los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y dijimos que después del 1844 comenzó el juicio investigador, y seguía diciendo así la última parte del verso 13: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Tú mueres en el Señor, pero si moriste en Cristo, tu vida sigue afectando las vidas de otros. Tu familia va a tener buenos recuerdos tuyos. Aquellos que se asociaron contigo, hermanos de iglesia, van a tener buenos recuerdos tuyos. Gente a quien le testificaste van a tener buenos recuerdos tuyos. Por eso el apóstol Pablo dijo: nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. En tu vida vas a hacer impacto en las vidas de otros. Después de muerto todavía vas a seguir afectando las vidas de otros, o positivamente o negativamente, por el tipo de vida que tú viviste. Ahora, decía: bienaventurados los que de aquí en lo adelante mueren en el Señor. Desde el año 1844 para acá ha muerto mucha gente, millones, pero la mayoría de ellos no han sido bienaventurados porque no han muerto en el Señor. Han muerto sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Ahora vamos a ir a ver esa profecía de Daniel para que veamos el cuadro más claro. Daniel 8:14. Él tuvo unas visiones en el capítulo 7, ahora en el capítulo 8 tiene otra visión. Y Dios le muestra un par de bestias allí. Y terminando de hablarle de las bestias, le dice el Señor: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado.
hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Daniel sabía lo que era la purificación del santuario. Él había crecido viendo esos servicios en Jerusalén. Lo que Daniel estaba confundido, cómo se iba a purificar el santuario, pensando él que era el santuario de Jerusalén. Cuando Dios le da esta visión en el año 551 antes de nuestro Señor Jesucristo, ya Daniel tenía años que estaba en Babilonia, había sido exiliado, allá se encontraba, fue llevado como un adolescente, ahora era una persona adulta ya avanzada en edad, se encontraba en Babilonia y pensaba cómo va a ser purificado el templo, el santuario. Habíamos hablado en un estudio pasado que la purificación del santuario era una fiesta que se llevaba una vez al año en el templo, que era la fiesta que representaba el juicio, la justificación, era un día especial, la expiación, y esa fiesta se llevaba en el otoño una vez por año. Daniel conocía eso, pero les voy a mostrar algo. Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Israel, a Jerusalén. La primera fue en el año 605 antes de Cristo, cuando Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. La segunda fue en el 597 antes de Cristo, cuando Ezequiel fue llevado cautivo, el profeta Ezequiel. Y la tercera fue en el año 586 antes de Cristo, cuando fue destruido el templo y la muralla y la ciudad, porque había habido un levantamiento del pueblo judío en contra del gobierno de Babilonia. Entonces vemos que destruyó el templo y la ciudad. Y ya cuando Daniel recibe esa visión en el año 551 antes de Cristo, hacía 35 años que se había interrumpido los servicios en el templo, estaba en ruinas el templo, no se llevaban a cabo esos servicios de la purificación del santuario ni otros servicios. Y él se preguntaba cómo va a ser purificado el santuario. Entonces, amados, la purificación del santuario, dijimos, era cuando el sumo sacerdote entraba al segundo compartimento. Había 2 compartimentos, el primero el lugar santo, el segundo el lugar santísimo, y una vez al año entraba a ese lugar, y era un día de expiación, un día de juicio para el pueblo de Dios. Ahora en el verso 27 Daniel escucha algo interesante aquí. Noten, se le dice a Daniel en el versículo 27, dice, o Daniel dice, cuando termina de ver esas visiones: y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey. Mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien le entendiese. ¿Qué era lo que Daniel no había entendido? En un estudio pasado yo les mostré las visiones que Daniel recibió, y él entendió las visiones del capítulo 2, del capítulo 7, la primera parte del capítulo 8 lo entendió él, se le explicó claramente lo que representaban esas bestias. Lo que Daniel no entendió aquí fue la visión que tenía que ver con los 2300 días que se le decía de tarde y mañana, y el santuario sería purificado, porque él pensaba que era el santuario de Jerusalén. Pero mira lo que dice Hebreos 8:5: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por lo tanto, el santuario terrenal que Moisés construyó y que posteriormente se construyó en el templo también, era un modelo de lo que Dios le mostró del santuario celestial. Y entonces, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Nota, el santuario terrenal era una figura de ese verdadero santuario que está en el cielo, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Por lo tanto, Jesús está allí en ese santuario celestial, y de eso estaba hablando la profecía que se le dio a Daniel. No tenía que ver con el santuario celestial, terrenal, sino con el santuario celestial, cuando Jesús comenzaría el juicio investigador en el santuario celestial. Ahora el verso 24 se le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas
sobre tu pueblo. Qué interesante. Esta profecía de los 2300 años estaba dividida en dos partes. Ahora se le viene en el capítulo 9 a explicarle a Daniel lo que no entendió del capítulo 8 y se le dice: 70 semanas están reservadas, apartadas para tu pueblo, de la visión que él había visto. La llave profética que hemos estudiado en el pasado nos va a ayudar a entender esto. Ezequiel 4:6 dice: día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, en profecía bíblica, un día, ¿cuánto representa? Un año. Y a Daniel se le había dicho 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Era una profecía que tenía que ver con 2300 años. Pero ahora se le dice que 70 semanas están determinadas o apartadas sobre tu pueblo, para el pueblo judío. Y 70 por 7 es 490. Pero como está hablando en profecía bíblica, se le dijo 490 años. Los primeros 490 años de esa profecía de 2300 tenía que ver con el pueblo judío. Y se le sigue explicando después a Daniel. Pero aquí vemos 2300, entonces le quitas 490 que eran para el pueblo judío, la primera parte, y te quedan 1810 años más, la segunda parte de la profecía. Ahora en el verso 25 se le da el punto de partida. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, había 70 semanas que estaban apartadas para el pueblo judío. Pero se le dice, desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén, recuerden que estaba en ruinas, pero llegaría el momento, la profecía decía que se iba a dar la orden que regresaran a edificar Jerusalén. De ahí comenzaba a contar la profecía. Y iba a haber primeramente 7 semanas, que es lo que iba a tomar para que se restaurara la muralla y el templo, y 62 más hasta que viniera el Mesías príncipe, que eso nos daba 69. Ya lo vamos a entender. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y históricamente así está comprobado. Cuando el pueblo de Israel regresó a Jerusalén, a Judea, los pueblos que estaban a su alrededor comenzaron a hacerles la guerra. No querían que construyeran la muralla ni Jerusalén. Ezequiel 4:6, repetimos, día por año te lo he dado. Entonces eran 69 semanas, por 7 nos da 483 días, pero como está hablando en profecía bíblica, 483 años. Quiere decir que desde que se diera la orden para restaurar Jerusalén hasta que viniera el Mesías príncipe, iban a pasar 483 años. Del decreto para restaurar Jerusalén al Mesías príncipe, dijimos, habría 69 semanas proféticas o 483 años literales. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo comenzó a contar ese tiempo? Porque históricamente está comprobado que hubo 3 decretos. Tanto en la Biblia se mencionan como en la historia. El primero fue emitido por el rey Ciro. En cuanto vencieron a Babilonia, el rey Ciro dio esa orden en el año 538 a.C., pero después fue anulada. Luego el rey Darío I, también de Medo-Persia, dio la siguiente orden en el año 519 y fue anulada. ¿Por qué? Porque los pueblos que estaban alrededor de Jerusalén, de Judea, que eran pueblos árabes, lo que entenderíamos ahora como los pueblos árabes, se quejaban, decían, esos son revoltosos, si construyen la ciudad se van a rebelar también contra Babilonia otra vez, ahora contra Medo-Persia, como lo hicieron contra Babilonia. Y estos reyes anulaban esos decretos. Pero entonces el tercero se dio por el rey Artajerjes de Medo-Persia también en el año 457 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y este decreto, amados, fue un decreto más sólido, porque no solamente les daba la oportunidad de regresar a Jerusalén, sino que tuvieran cierto tipo de autonomía. Podían aplicar las leyes de Medo-Persia, pero también podían aplicar las leyes de su nación, incluso la pena de muerte. Noten, en el libro de Esdras está ese decreto, capítulo 7, versículos 12 y 13. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etcétera. Por mí es dado mandamiento
que cualquiera que quisiere en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, ir contigo a Jerusalén, vaya. Y ahí se da ese decreto, y ese decreto fue sólido, y es cuando se comenzó a restaurar Jerusalén. Hubo una tremenda migración de judíos que estaban en la ciudad de Babilonia, controlada ahora por el imperio de Medo-Persia. Van a la ciudad de Jerusalén y comienzan a reedificar la ciudad y el templo y la muralla, y de allí comenzaba a contar este tiempo. Entonces es fácil computar esta profecía, porque tomamos el decreto 457 y de ahí van a pasar, ¿cuántos? 7 semanas. 490 años nos lleva hasta el año 408, cuando se terminó de construir la ciudad y la muralla, y de ahí había 62 semanas más. Nos lleva exactamente hasta el año 27 de nuestra era. ¿Y qué decía la profecía? Que en ese momento iba a venir ¿quién? El Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. ¿Qué pasó en el año 27 de nuestra era? La Biblia enseña que Jesús fue bautizado, y justo al tiempo profetizado. Óyeme, mi amado, si tú entiendes estas profecías de Daniel y las aplicas a lo que dice Apocalipsis, no hay persona, aún aquella que dice que no cree en Dios, que te puede explicar cómo es entonces que por casualidad se cumplió todo lo que esta profecía dice, porque exactamente como decía la profecía, en ese momento apareció Jesús y fue ungido por el Espíritu de Dios para comenzar su ministerio. Fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y luego noten el verso 26: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Las 7 primero, luego 62 nos llevaban hasta el año 27, cuando era el Señor Jesús bautizado, pero eran 70, faltaba una más. Así es que después del año 27, al terminar las primeras 69, se le iba a quitar la vida al Mesías príncipe. Y la profecía dice en el verso 27, hablando de las 69, y en otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Había 70 para el pueblo de Dios, ya habían pasado 69 hasta que Jesús fue bautizado. Faltaba una semana más, faltaban 7 años más de gracia que Dios le estaba dando al pueblo judío. Pero a la mitad de esa semana iba a morir el Mesías príncipe, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Conforme a esta profecía, el Mesías sería crucificado en el año 31, a la mitad de la semana, 3 años y medio después de que fue bautizado. Porque una semana tiene 7 días. ¿Y cuánto es la mitad de 7 días? 3 días y medio, 3 años y medio. Y exactamente así sucedió. Y aquí vemos la profecía de las 70 semanas de Jesús el Mesías. El decreto se da en el año 457. Jesús es bautizado en el año 27 de nuestra era. Y 3 años y medio después, Jesús muere en la cruz del Calvario. Y 3 años y medio más nos lleva hasta el año 34, cuando el Evangelio entonces pasó a los gentiles. Sabes que hasta el año 34 los discípulos estaban predicándole solamente al pueblo judío, no le predicaban a los gentiles. ¿Qué pasó en el año 34? Apedrean al primer mártir cristiano, a Esteban. Después los líderes judíos rechazan el evangelio, le dicen a los apóstoles que ellos no querían saber nada con ese Jesús, ni nos echen la sangre de él encima de nosotros. Rechazan el evangelio. Y entonces los apóstoles comienzan a llevarle el evangelio a los gentiles, comienzan a predicarle a los otros pueblos la esperanza de salvación. Ahora, esa era la primera parte, pero después todavía después de las 70 semanas, venía la segunda mitad de la profecía. Y hasta el año 34 nos llevaban la primera parte. Entonces a los 2300 le quitan los 490 años que eran para el pueblo judío. Y luego te quedan 1810, se los agregas al año 34 y nos lleva ¿a dónde? Hasta el año 1844 de nuestra era, cuando conforme la profecía se iba a purificar el templo, el santuario, la purificación del santuario, el santuario celestial, donde Jesús comenzaría
su obra sacerdotal en favor de su pueblo en el lugar santísimo, en el santuario celestial, cuando comenzó el juicio investigador en el cielo. Hay gente que piensa que el juicio comienza cuando Jesús aparece en gloria. Ya descubrimos en un estudio pasado que cuando Cristo viene en gloria, el destino eterno de cada quien ya está decidido. Ahora se está decidiendo nuestro destino eterno. En el 1844 comenzó. Quiere decir que desde el 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Pero cuando termine esa fase del juicio, tiene 3 fases. Juicio investigador es el primero, termina eso y se pronuncian estas palabras en el cielo, Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía. O sea, termina el juicio investigador, no sabemos cuándo. Sabemos que comenzó en el año 1844 y de ahí para acá hemos estado viviendo en la hora del juicio de Dios, en el tiempo del fin, en los últimos momentos de la historia de este mundo. Cuándo termine ese juicio investigador no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero cuando termine y Jesús termina esa obra ahí y pronuncia esas palabras en el santuario celestial, lo siguiente es Jesús viniendo en gloria por su iglesia. Dice, hecho es, y viene en gloria por su iglesia. Entonces, amados, vemos de nuevo que el año 1844 marcaba el principio del fin. Cuando entramos al tiempo del fin, cuando comenzó el juicio investigador. Pero una vez que eso termine, es cuando viene la eternidad, o lo que Jesús le llamó también el fin del mundo. Y conforme las profecías bíblicas, amados, Jesús dijo que aprendiéramos de la higuera. Cuando viéramos que ya está dando sus brotos, es que ya el verano se acerca. Dijo, cuando vean todas estas cosas cumplirse, sepan que está a las puertas mi venida. Y conforme las profecías bíblicas, amados, ya no hay fecha que indica cuándo viene Cristo, eso no hay. Pero las señales nos muestran que Cristo pronto viene en gloria. Y de eso está hablando aquí cuando dice el verso 13, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Está hablando de ese punto de partida. Todo el que ha muerto después del año 1844 para acá tiene esa bienaventuranza. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. ¿Por qué razón? Porque ya no sigue sufriendo, no sigue luchando en contra del pecado. Mira lo que dice Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ya ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Yo te digo, amado, por más que creemos en esa segunda bienaventuranza, nosotros preferimos mejor ver al Señor venir en gloria estando nosotros en vida y no tener que morir. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos hizo para morir, puso eternidad en nuestro corazón. El pecado trajo la muerte, pero Dios nos creó para vivir eternamente. Y aunque hemos sido afectados por el pecado, nos resistimos a la muerte, porque en el alma, en el fondo, está el deseo de vivir eternamente, porque Dios puso la eternidad ahí en nuestro corazón. Pero mira, dice Dios en el Salmo 116, versículo 15, estimada es en los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué razón? ¿Y por qué también es bienaventurado el que de aquí en lo adelante muere en el Señor? Oh, mi amado, porque Dios dice, este hijo mío ya está descansando en el sueño de la muerte. Este no tiene que luchar en contra de las tentaciones, en contra del diablo. Este está seguro, ya está sellado para la eternidad. Tú y yo medimos la eternidad o la felicidad en días, semanas, meses y años. Dios no, Dios mide nuestra felicidad por la eternidad. Y Él dice, este hijo mío ya está sellado, no tiene que seguir sufriendo. Mueres en Cristo, lo siguiente que vas a ver es a Jesús venir en gloria. Por eso eres bienaventurado. ¿Cuántos de los que están aquí están contentos? A ver, levanten sus manos. Porque se van a morir. ¿Pero por qué bajan la mano? Eres bienaventurado, no dice ahí, bienaventurados los que de aquí en lo adelante mueren en el Señor. Ya comprobé
Notan que Dios puso eternidad en tu corazón. No te quieres morir, aunque te gustaría esta promesa del Señor, no quieres morirte. Pero sabes, va a ser una realidad. Todos aquellos que murieron en Cristo son bienaventurados porque están sellados para la eternidad y ya hay una mañana de la resurrección. Tercera bienaventuranza, versículo 15 del capítulo 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Y no que viene en secreto, ya hablamos cuando mencionamos de las 7 plagas. Va a ser una venida como algo que nunca hemos visto, un temblor como nunca antes se ha visto. La tierra se va a convulsionar, pero viene como ladrón, en el sentido que va a sorprender a muchos, aún a muchos que se llaman cristianos, que no están preparándose espiritualmente, que están persiguiendo otras cosas en la vida. Los va a sorprender la venida de Cristo ese día. Bienaventurado, ¿quién? El que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Oh, es bienaventurado aquel que vela, aquel que está cuidando constantemente su vida espiritual, aquel que está preparándose, estudiando, orando, manteniendo la comunión con el Señor. Y así esas ropas blancas, la justicia que Cristo te ha dado, que no se vaya a manchar, que no se dañe esa justicia, que no te veas desnudo espiritualmente, sino que estés cubierto con el manto de justicia de Cristo. Cuarta bienaventuranza, mira, el verso 9 del capítulo 19. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, todo el que está escuchando ese llamado ahora, esa invitación, es bienaventurado, porque Dios te está invitando a que seas parte de las bodas, de esa cena especial que Dios está preparando en el cielo. Ese día cuando venga por su iglesia y vayamos al cielo, el Señor va a tener un tremendo banquete para celebrar la redención, lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo te digo, mi amado, eres bienaventurado tú. Has respondido a ese llamado de Dios. Él te está invitando a las bodas. Hay una parábola en la Biblia, Jesús dijo, donde mandó y la gente no quería, rechazó. Los judíos rechazaron la invitación. Pues dijo el Señor, vayan y inviten. Y todavía había gente que rechazaba, y al último dijo, pues busquen al manco, al pierniquebrado, al que encuentren, y tráiganlos para que se llene mi casa, para que haya fiesta. Quiere decir, mi amado, que ahora tú puedes venir al Señor con una vida destrozada, maltratada por el pecado, destruida tu vida, y el Señor te está llamando igual así para que vengas, y te quiere vestir de ese manto de justicia y te quiere preparar para esas bodas del Cordero. ¿No te parece maravilloso? Hermosa bienaventuranza. Quinta bienaventuranza dice así, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte ¿en qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y esta bienaventuranza está allí para todo aquel que muera en Cristo, que sepa antes de morir que hay esperanzas de volver a vivir, que hay esperanzas de una vida eterna, que en la tumba no te va a contener ahí para siempre, porque así como Jesús salió triunfante de la tumba, resucitó, y el libro de Corintios, primera de Corintios 15, nos dice que Jesús es las primicias, Él es la garantía de que va a haber una resurrección, porque Él resucitó, Él salió triunfante de la tumba. Y en el tiempo del apóstol Juan existía esa ideología que si muero y no veo al Señor, ¿qué va a pasar? Porque había quienes enseñaban que no había una resurrección. Y el apóstol Pablo habló de eso, pero aquí el Señor nos da esta bienaventuranza para que todo cristiano, que si llega a morir antes de que Cristo venga, tenga la esperanza, la garantía, la certeza que hay una resurrección para el pueblo de Dios. Y en esa resurrección, primera resurrección, es bienaventurado todo el que va a resucitar allí, porque la segunda muerte no va a tener potestad de ellos. Sí, la primera muerte la sufrieron, bajaron a la tumba, pero Jesús dijo que ese es el descanso de la muerte.
Eso es estar durmiendo. Pero la segunda muerte, la muerte eterna, esa muerte, la separación eterna para nunca más vivir, esa muerte no la va a sufrir aquel que bajó a la tumba en Cristo Jesús. Hermosa bienaventuranza, ¿no te parece? Sexta bienaventuranza, dice así, mira, verso 7 del capítulo 22. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahí tienes otra bienaventuranza para ti también, esta sexta bienaventuranza. Él viene pronto, y ya dijimos en un estudio pasado que pronto para ti puede ser mañana, puede ser de aquí a un mes, un año, no sé. Ojalá Cristo viniera pronto, la semana que viene. Pero si Cristo por alguna razón, en su sabiduría, Él prolongara su venida 20, 30 años más, 100 años más, para muchos de nosotros Cristo puede venir pronto, mañana, pasado, el mes que viene. ¿Por qué razón? El momento que tú mueres, ahí queda sellado para siempre tu destino. Las decisiones que tomaste en vida deciden tu destino eterno. Y yo te digo, si nosotros supiésemos que teníamos un mes para vivir, ¿qué decisiones tomaríamos ahora nosotros? Yo recuerdo un caso de una jovencita, estando nosotros en California, una campaña evangelística a fines de diciembre. Se acercaba ya Navidad, estábamos cerrando esa campaña. Y una familia que estaba viniendo, la madre con 4 hijitas de 12 hasta 20 años y un niñito pequeño, les dijo: hijas, vamos a entregarnos a Cristo, hay bautismos el sábado que viene. Y estuvieron de acuerdo, pero la de 18 años dijo: mamá, yo me voy a esperar 2 semanas hasta después del año nuevo. ¿Pero por qué, hija? Y dice: mira, es que mi novio me acaba de invitar a una fiesta de año nuevo y va a haber licor, va a haber música del mundo, y pues yo no me quisiera bautizar y ir a ese lugar. ¿Y cómo trabaja el diablo, no? Porque pecado es, dice, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No dice el que está bautizado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si tú sabes que algo está mal hecho, aunque no te hayas bautizado, estás pecando. Dios te toma eso en contra. Pero así trabaja el diablo. Todavía no me he bautizado, puedo hacer lo que quiera. Pero la joven dijo: yo no voy a hacer nada malo, pero me sentiría mal estar ahí en ese lugar y ya bautizada. Bueno, uno diría, una joven de 18 años tiene toda una vida para vivir. ¿Qué problema puede haber? En fin, fue a la fiesta, según todo anduvo bien, pero cuando venían de regreso, ya pasado de medianoche, entrando a la ruta 99, una ruta que cruza el Valle de San Joaquín, ahí en California, venía saliendo en sentido contrario de la autopista una persona bien ebria, borracha, en un carro Cadillacón, esos de los 70, unos carrones que parecían de naves espaciales. Y estos jóvenes venían en un carrito Volkswagen, esos Beetlebugs, esos escarabajos, esos carritos que hasta los sacaron de circulación o producción en este país porque eran inseguros. Pues en fin, chocaron de frente. Ellos iban acelerando, entrando en esa entrada circular a la autopista. Cuando sale esta persona, no se supo cómo, en sentido contrario al impacto murió la joven. El joven quedó todo desbaratado. 3 meses pasó en el hospital en estado de coma. A los 3 meses reaccionó el joven y comenzó a preguntar por su novia. Pensó que apenas le acababa de suceder el accidente. Y la madre de la muchacha vino a visitarlo al hospital y le contó que hacía 3 meses que la habían sepultado. Y le contó la situación, la experiencia de ella. Este joven, que no se había interesado en cosas espirituales, comenzó a ir a la iglesia. Les pidió que estudiaran con él en el hospital, y en cuanto se repuso, lo primero que hizo, pedir que lo bautizaran, fue a la iglesia. Pero mira, yo te pregunto, si esta joven hubiese sabido que le quedaban solamente 2 semanas para vivir cuando tomó aquella decisión de no bautizarse, ¿crees tú que hubiese tomado esa decisión de decir: primero voy a ir a la fiesta con mi novio? Y de paso te digo, mi amado, gracias a Dios que a mí no me toca decidir quién se salva y quién se pierde. Eso le corresponde a Dios. ¿Notas? Pero una cosa te digo, yo me sentiría más a gusto si yo hubiese sido haberme entregado a Cristo cuando el Espíritu me llamó,
que esperar después, cuando yo pensara que era el momento apropiado, porque para muchos no va a llegar ese momento. Entonces, para ellos, para esa joven, en ese momento vino Cristo. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si tú tuvieras un mes para vivir, ¿qué decisiones tomarías en tu vida? ¿Qué prioridades tendrías en tu vida? ¿A qué le darías el primer lugar en tu vida? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Porque por medio de la profecía bíblica Dios escribe la historia antes de que se cumpla. Tú entiendes la profecía bíblica y Dios te abre el telón del futuro. Y cuando ves que las profecías se cumplen delante de tus ojos, en vez de asustarte, como mucha gente está espantada por la situación económica, la situación moral, social, religiosa de nuestro mundo, tú cobras más ánimo porque sabes que Cristo viene pronto. La profecía se está cumpliendo delante de tus ojos. Séptima bienaventuranza dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas. Apocalipsis 22:14. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Séptima bienaventuranza, los que lavan sus ropas para que tengan entrada a la hermosa ciudad celestial. Que entres por las puertas a esa hermosa ciudad celestial. Ahora, esta es una traducción moderna que yo usé aquí, pero la traducción antigua, que muchos cristianos se sienten más cómodos con ella, la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la antigua, no dice los que lavan sus ropas. Dice así, mira, verso 14, es lo mismo: bienaventurados los que ¿qué? Guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Hay contradicción en esto, que en una traducción le hayan puesto lavan sus ropas, traducción más moderna. La traducción antigua dice guardan sus mandamientos para que tengan acceso, que coman del fruto del árbol de la vida, que entren por las puertas en la ciudad celestial. Si yo uso esta traducción, habrá cristianos que me dicen: este es un legalista, quiere llegar al cielo por guardar los mandamientos. Pero sabes que no hay contradicción. Si yo uso esta traducción que dice bienaventurados los que lavan sus ropas, y lavar las ropas es ir a los pies de la cruz, aceptar a Jesús, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado, y yo dar testimonio público por medio del bautismo que acepto a Cristo Jesús, pero que guarde los mandamientos. No hay conflicto. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay contradicción. Si yo he lavado mis ropas en la sangre del Cordero y he sido bautizado, acepté a Jesús como Salvador personal y amo a Jesús, amo lo que hizo por mí en la cruz, de aquí en lo adelante yo me voy a complacer en guardar sus mandamientos. Entonces, si tú usas la traducción antigua que dice guardan sus mandamientos, no hay conflicto con esto, porque tú vas a guardar los mandamientos porque amas a Jesús. Si lo haces por legalismo, no vas a entrar al reino de los cielos por guardar los mandamientos. Pero si guardas los mandamientos porque has lavado tus ropas en la sangre del Cordero y has aceptado a Jesús, y porque amas a Jesús ahora guardas los mandamientos, entonces no hay contradicción, hay consistencia. Oh, mi amado, gracias a Dios por Jesús, que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Es la única esperanza que nosotros tenemos, y ahora Él nos ha dado estas 7 bienaventuranzas, y Él quiere que nosotros lavemos nuestras ropas en la sangre del Cordero, que vayamos a Él, que aceptemos su justicia, que aceptemos a Jesús como Salvador personal. Ahí están esas 7 bienaventuranzas para ti. Son para ti también, mi amigo, mi hermano, que me estás viendo desde tu hogar. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué decisiones vas a tomar en tu vida? Yo no puedo decidir eso por ti,
Dios no lo va a decidir, Dios te está invitando. Tú solamente puedes decidirlo. Tú puedes decir: Señor, yo quiero esas bienaventuranzas para mí. Yo quiero leer la Biblia, yo quiero estudiarla, yo quiero conocerte más. Señor, yo te quiero dar mi vida, yo quiero servirte. Amo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, y por eso yo quiero guardar tus mandamientos, te quiero servir. Oh, mi amado, yo voy a orar por ti en este momento. Y quiero orar no necesariamente solo por aquellos que se quieran bautizar, pero quiero hacer una invitación general a ti que estás en tu casa. Te quiero invitar también a que elijas estudiar la palabra de Dios como nunca antes. Estúdiala, estudia el Apocalipsis, pero no solamente la leas y la escuches, guarda lo que ahí está escrito, porque ahí es donde viene la mayor bendición a tu vida. Y al hacer eso, Dios te va a dar todas las promesas que están en el libro de Apocalipsis. Tú, mi amado, quieres reconsagrar tu vida al Señor. Quiero invitar en general a toda la iglesia. Quieres reconsagrar tu vida al Señor, decirle: Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Número uno, que lo espiritual va a ser lo más importante en mi vida y en la vida de mi familia. Que yo voy a hacer tiempo, ayúdame a organizarme, a administrar mi tiempo, para que en la casa se estudie tu palabra, saquemos tiempo para estudiarla, y que conforme tú nos hables en tu palabra y por tu palabra, ayúdanos a obedecerla, a guardar lo que tú nos enseñas allí. Porque quiero ser bienaventurado, quiero tener las bendiciones que tú ofreces. ¿Quieres decirle eso al Señor? Acércate al frente, quiero orar por ti, por aquellos que quieran consagrar sus hogares, sus vidas al Señor, sus familias. Quieres que Dios bendiga a tu familia, que Dios salve tu familia. Este llamado es para toda la iglesia, así es que el que quiera hacer ese compromiso con el Señor, acérquese y vamos a llenar todo el frente aquí. Y si no hay campo, suben a la plataforma, no importa, pero queremos aprovechar esta oportunidad. Vamos a hacer campo, hermano. Vamos a irnos haciendo así para acá, para que otros puedan pasar. Queremos darle la oportunidad a todo aquel que quiera aprovechar este momento de esta serie de conferencias para consagrar su vida, su hogar al Señor, para hacer un compromiso con el Señor de servirle, de estudiar su palabra, guardar su palabra, de consagrar su hogar, su familia. Vamos a orar en este momento. Dios te va a bendecir si con sinceridad tú le estás pidiendo, y allá donde estás tú en tu hogar también puedes tú abrirle el corazón al Señor y hacer ese pacto con el Señor. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en este momento, no confiando en nuestra justicia, porque nuestra justicia no tiene nada que ofrecer. Nuestra justicia, tú dices, es como trapos de inmundicia delante de ti. Solo lo que te podemos ofrecer, traer, es una vida quebrantada, una vida maltratada. Pero Padre, gracias porque tú te complaces en hacer cosas maravillosas de aquellos que vienen a ti, aún con vidas destrozadas. Oh Padre, queremos comprometernos contigo. Aquí están nuestros hermanos, sus hogares. Bendícenos, ayúdanos a darle prioridad al estudio de tu palabra. Que eso sea lo más importante, la preparación espiritual de nuestra familia y de nosotros. Y Padre, que esas bienaventuranzas y las promesas del Apocalipsis las hagamos nuestras, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que no se sentía amada por la esposa y había llorado, había derramado lágrimas en su vida. Pero el Señor dijo: esos van a recibir consolación. Yo no sé si tú has llorado en tu vida, has derramado lágrimas, a lo mejor ahora estás sufriendo. Esta bienaventuranza es para ti, el Señor te va a dar consolación. Y luego dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Dios busca ese tipo de gente. Gente mansa, gente humilde, que refleje el carácter de Cristo. Ahora, hermanos, hay que entender esto también. En el mundo en el que vivimos hay gente ventajosa y confunde al cristiano manso por menso. Y hay que diferenciar en eso.
Notas, como cristianos no debemos de dejar que la gente tome ventaja con nosotros, pero con todo debemos de reflejar la mansedumbre del Señor Jesús. Luego la cuarta bienaventuranza dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y había mucha gente ahí escuchando que los soldados romanos los maltrataban, los marginaban. Y hay mucha gente que se siente así en la vida. Pues el Señor dice que si tú tienes hambre y sed de justicia, tú vas a ser saciado. El Señor te va a saciar a ti. Enseguida dijo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oh, amados, nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Aprender a ser como el Señor Jesús. No tratar de cortarle el cuello a la gente por cualquier cosa. Aplicar la ley de Pancho Villa, decir afusílenlo mientras se investiga. No, ser misericordiosos con la gente, creer que Dios todavía no ha terminado con ellos. Cometen errores, pero Dios todavía está trabajando en sus vidas, así como Dios no ha terminado conmigo también. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oh, mis amados, ¿cuánto se necesita ahora? Gente que sea limpia de corazón, de la mente. Y sobre todo en el tiempo en el que vivimos, una sociedad corrupta, donde todo lo que los medios de comunicación hacen es bombardear la mente del ser humano, al punto que nuestra mente se llega a cauterizar a las cosas buenas y acepta solamente la basura que el mundo está poniendo. Y el diablo está usando los medios de comunicación para bombardear la mente del ser humano. Pero Dios está buscando cristianos hoy por hoy que sean limpios de corazón, porque dice: ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ese tipo de cristiano que en vez de revolver el avispero en la iglesia, busca la paz. Cuando se suscita una situación en el matrimonio, en el hogar o en la iglesia, hay quienes están listos para echarle gasolina al fuego, en vez de tratar de ser pacificadores, tratar de mostrar el carácter de Cristo y tratar de controlar la situación en el ambiente en el que nos encontremos. Ese tipo de cristiano está buscando Dios y serán llamados, dice, hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si tú has sido perseguido por el nombre de Cristo, y no necesariamente que te metan en una cárcel, que te azoten. No, estoy hablando de a veces la misma familia lo persigue a uno. De paso te digo, tú que me estás viendo desde tu hogar, yo fui el primer cristiano en mi hogar que comencé a estudiar la Biblia y yo tenía 16 años. ¿Hay inseguridad, infelicidad y temor en tu vida? La serie profética Descubriendo los símbolos del Apocalipsis, presentada por el pastor y evangelista internacional Eduardo Canales, te ayudará a encontrar paz, seguridad y felicidad. Al estudiar el libro de Apocalipsis, descubriremos que es un libro histórico, profético, simbólico, pero sobre todo, nunca olvides esto: el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Padre Celestial, en estos momentos una vez más venimos a ti, pidiéndote sabiduría de lo alto. En esta oportunidad queremos sentir tu presencia en nuestras vidas. No necesariamente una emoción descontrolada, pero queremos sentir esa paz que tu espíritu trae al alma cuando tu presencia esté en un lugar. Oh Padre, que podamos sentir esa paz en este lugar. Quita de nuestra mente las cosas que nos perturban, preocupan, que nos pueden estar distrayendo. Y que en esta oportunidad tu palabra cobre vida, sea real, que nos des esperanza, que podamos saber que tú tienes bendiciones para tu iglesia, que en esta oportunidad tú tienes bendiciones para nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La presentación de esta oportunidad se titula Las 7 bienaventuranzas en el Apocalipsis. Y si tú nos has estado siguiendo durante estas presentaciones desde tu hogar, por estas transmisiones que se están lanzando, y en tu hogar estás viendo estas presentaciones, también los que estamos aquí. No sé si ustedes
al ir siguiendo estas presentaciones, han visto cómo se va desarrollando el libro de Apocalipsis. Pero cuando yo estaba estudiando esta serie, investigando, organizando de caminos de la vida, estaba el religioso, estaba el no religioso, estaba el pobre, estaba el rico, se encontraba allí también el joven, se encontraba el adulto, personas de todos los caminos de la vida. Y el Señor entonces les profirió esas 9 bienaventuranzas que de paso también, repito, son para ti y para mí. Y comenzó diciéndoles: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tú te preguntarás: pero ¿por qué puede ser bienaventurado una persona pobre de espíritu? Debemos ser ricos de espíritu, ¿no les parece? Pero sabes, el Señor Jesús es muy sabio para equivocarse. Había mucha gente allí que los líderes religiosos los hacían sentir mal. Los fariseos, los saduceos, los escribas. Había mucha gente común del pueblo que se sentían rechazados, que se sentían marginados por los líderes religiosos. Algunos de ellos aún creían que Dios no les amaba, que Dios se había olvidado de ellos. Y esa gente que se sentía así rechazada, a eso les está diciendo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo no sé si tú te has sentido rechazado, si alguna vez alguien te ha dicho que no te ama o que Dios no te ama, que Dios se ha olvidado de ti. Mi amado, Dios te ama con un amor infinito y el reino de los cielos es para ti también. Bienaventurados, les dijo, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y había mucha gente ahí sufriendo, que estaba escuchando a Jesús, padres que habían derramado lágrimas porque sus hijos eran rebeldes contra ellos. A lo mejor estaba la esposa allí que la había abandonado el esposo. A lo mejor un esposo pasando las presentaciones, repasando el libro de Apocalipsis de arriba para abajo, de abajo para arriba. Encontré algo interesante y descubrí que allí había 7 bienaventuranzas que Dios tiene para su pueblo. Y descubrimos en esta serie que el número 7 es un número muy significativo en el libro de Apocalipsis. Yo ya he dicho que es el número de Dios. Y qué interesante que exactamente hay ahí 7 bienaventuranzas para el pueblo de Dios. Ahora las bienaventuranzas, amados, bendiciones, promesas le podríamos llamar, no es nada nuevo en el libro de Apocalipsis. Porque ya el Señor Jesús había dado bienaventuranzas estando allí al lado del mar de Galilea, en esa colina. Y es muy conocido el sermón del monte que le han llamado tradicionalmente en los círculos cristianos. Pero allí el Señor Jesús dio 9 bienaventuranzas. Pero aquí en el Apocalipsis se mantiene con el mismo ritmo o con la misma simetría que se presenta, mostrando el número 7 como es un número significativo, y allí hay 7 bienaventuranzas para el pueblo de Dios. Ahora vamos a hacer una cosa, mis amados. Vamos a repasar las 9 bienaventuranzas del Señor Jesús que se encuentran en Mateo 5, versos 13 al 18. Ahí es donde encontramos esas 9 bienaventuranzas. Y aunque el Señor se las dirigió a la gente que se encontraba allí con él en esa colina, en ese lugar al lado del mar de Galilea, esas bienaventuranzas también son para ti y son para mí. Y allí había personas de todo tipo